Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar nuestra clase de la materia titulada Educación y Sociedad. Y bueno, estamos dando unos minutos, estamos iniciando un poquito em, ya entrada la mañana y bueno, estamos dando unos minutos para ver si algún compañero se logra conectar. Les voy a pedir en lo que nosotros estamos haciendo este pequeño ejercicio de espera, pues que tratemos, por supuesto, de ver y de tener el tiempo de verificar las diferentes actividades y, por supuesto, de tener las diferentes tareas para que nosotros podamos, pues, tener las actividades, ¿no? Y recordemos que en esta modalidad en la que estamos inscritos, se pone mayor énfasis en la cuestión de los trabajos, es decir, que las tareas debiesen estar, debiesen tenernos un poquito más concentrados, ¿no? Recuerden que el tipo de evaluación es 60-40, es decir, 60% los trabajos, los productos, resúmenes, mapas conceptuales que nosotros les vamos a solicitar y de manera 40% es la evaluación final que nosotros realizamos. Pues bueno, iniciamos la clase del día de hoy que tiene que ver con historia y pueblos. Vamos a iniciar esta sesión hablando precisamente de los pueblos indígenas, ¿no? El propósito de la materia que a nosotros nos atañe es estudiar el proceso de la historia, de cómo se ha venido dando en nuestro país el proceso educativo. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿no? Es, por supuesto, tratar de pasar por un poco la cosmovisión, la dinámica, la idea, el espíritu de lo que se planteaba en la época prehispánica, ¿no? En la época que nosotros denominamos época prehispánica, y de manera posterior, pues bueno, seguiremos avanzando tratando de ahondar y diseccionar todo lo que tiene que ver con las diversas etapas del proceso educativo o de la educación, ¿no? Formal en nuestro país. Entonces, ¿no? Debemos hacer ahí una pequeña aclaración. Recordemos que cuando nosotros hablamos de la época prehispánica, pues estamos hablando antes, ¿no? Antes de la llegada de los españoles. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, existe una división ahí espacio-temporal, ¿no? Espacio cultural eh, y temporal, ¿no? Que nos divide a los pueblos indígenas en distintas etapas, ¿no? Recordemos que existe esta división de Mesoamérica, Aridoamérica, Oasis América, y que a su vez en estas tres divisiones geográfico-culturales, pues existen tres periodos importantes, ¿no? El preclásico, el clásico y el posclásico. Y entonces, desafortunadamente, ¿no? Vamos a ver que la información que nosotros podemos recopilar o que podemos estudiar, a la cual podemos tener acceso a lo largo de la historia, o bueno, a lo largo de nuestros estudios, pues es bastante corta. Eh, la principal fuente de información que nosotros vamos a encontrar, pues son las obras escritas en los siglos VI por los frailes evangelizadores y por los indígenas que colaboraban con ellos o redactaban sus propias crónicas, ¿no? Debemos recordar que el proceso de conquista, eh, recordemos 1521, es el momento en el que cae Tenochtitlán. Empieza un proceso, por supuesto, doloroso, empieza un proceso violento, bueno, continúa un proceso violento, ¿no? La conquista fue violenta, continúa el proceso violento, de muchas cosas, asesinatos, mutilaciones, violaciones, etcétera, etcétera. Y de hecho vamos a ver que gran parte de la información
que se tenía acerca de diversas cosas de la vida cotidiana, de la educación, de la religión y demás, fue destruida por parte de los españoles, por parte de los frailes, que en una dinámica de tratar de quitar la religión, ¿no? La religión eh, pagana, ¿no? Considerada pagana para los frailes, o incorrecta para los frailes, pues buscaron la destrucción, ¿no? Estamos hablando de la destrucción del mundo indígena. Entonces vamos a ver cómo en este proceso, pues bueno, se pueden salvar muchos escritos. Y además gente que de cierta forma estuvo colaborando con los frailes, pues realizó diversos escritos. Recordemos que uno de los primeros objetivos, pues será enseñar español, ¿no? Y enseñar y poner escuelas a los diversos estratos indígenas que existen, y entonces vamos a ver que muchos indígenas van a aprender a leer y a escribir en español, por supuesto en latín y en algunos otros idiomas. Entonces, estamos en la dinámica fundamentalmente de que las personas que pudiesen tener acceso a este tipo de cuestiones, pues van a colaborar para poder traducir y conservar algunos de los conocimientos anteriores. Y bueno, ¿no? ¿Por qué persisten, por qué sobreviven muchos de los temas de la educación? Bueno, el tema de la educación le enseñaba obviamente a muchísimos religiosos españoles, particularmente a los franciscanos. Vamos a ver, ¿no? Que la educación, perdón, hacía eh, distinciones de clase y género en los procesos de enseñanza, como y por supuesto conocemos a las instituciones indígenas creadas por los indígenas para la educación formal. Es decir, que para los indígenas existía, era importante esta distinción, no solamente por una dinámica eh, eh, religiosa, sino que eso daba sentido a la estructura social. Y por supuesto, nosotros podemos ver un estrecho vínculo entre la guerra, el sacerdocio, la educación, que caracterizó a las sociedades prehispánicas. Es decir, era, era integral, ¿no? Era todo era visto como un todo y relacionado, por supuesto. Por supuesto que parte de lo que les estaba yo diciendo hace rato lo vemos en esta diapositiva. Solo es posible ofrecer un panorama completo de la educación entre los nahuas del centro de México. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final se concentra la mayor parte de la atención de los diversos grupos religiosos en la Ciudad de México, ¿no? En el centro, pues, en la capital que va a ser Tenochtitlán. Es por ello que en este momento nosotros, o bueno, hasta el día de hoy, conocemos en su mayoría más cosas eh, a partir de lo que conocemos de los náhuatl, ¿no? De los aztecas. ¿Por qué? Decíamos, fue el centro de atención, fueron de los documentos que sobrevivieron de mayor importancia, ¿no? Y vamos a ver que efectivamente van a tener una situación ahí de vital importancia. Entonces, los demás pueblos indígenas, pues escapan, ¿no? Escapan a la documentación. Si bien existe, hay muy poca, ¿no? Entonces vamos a ver que lo que más vamos a saber es de los aztecas. Bien, en la época de la infancia, vamos a ver que se da, digamos que un proceso interesante. En el folio del 50 al 60 del Códice Mendocino, vamos a ver que los códices son escritos, ¿no? Escritos indígenas, ¿no? En su mayoría. En otras ocasiones hay escritos indígenas traducidos al español o al latín, que permiten tener una visión clara de lo que está ocurriendo. Y estos registros, por ejemplo, han sido
salvados, ¿no? Han sido preservados, existen todavía el día de hoy, para fortuna de todos nosotros, y algunos no están en México, algunos están en el extranjero, y bueno, ¿no? Ahí hay otro tema interesante de cómo estos códices, cómo estos documentos tan importantes para la identidad y la historia de los países, pues se encuentran en otros lugares, ¿no? Digo, no nos pasó nada más a nosotros, por ejemplo. La mejor exposición, digo, por poner un ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que sea válido, pero la mejor exposición del mundo egipcio se encuentra en Londres. ¿No? ¿Por qué? Pues porque obviamente durante el periodo de la colonia, ¿no? Durante el periodo del protectorado británico sobre Egipto, pues ellos se agandallaron, ¿no? Por decirlo menos. Se agandallaron muchas cosas y se las llevaron a Londres, y en Londres ahí estudian los mejores egiptólogos, ¿no? Es decir, contrariamente, ¿no? No, los mejores egiptólogos no se forman en Egipto, sino se forman en Londres. ¿Por qué? Pues porque allá está la mayor cantidad de información preservada, por supuesto, obtenida no siempre por los medios más honestos, pero finalmente preservada. ¿Qué hubiera pasado si los británicos no hubieran preservado, no se hubiesen agandallado, no se hubiesen robado esta información? Bueno, muy probablemente se hubiese perdido en el tiempo. Pero eso no quita pues el estigma, ¿no? De que fue un robo, una gandalla. Bien, en este códice nos plantea la idea de que los niños convivían estrechamente con sus padres y se iban convirtiendo en sus colaboradores a la vez que aprendían sus oficios y tareas como pescar, cortar leña, acarrear mercancías. Entonces vamos a ver que existe ahí una vinculación importante entre lo que es la formación, ¿no? La formación, digamos que práctica, ¿no? De las labores del hogar con lo que viene siendo la formación del niño. En el caso de las niñas, ¿no? Estaban dedicadas preferentemente a trabajos que se hacían en el hogar, como hilar, tejer y moler el metate, y los niños en la tarea que podían requerir incursiones al lago o al campo. Entonces vemos ahí lo que mencionábamos hace rato, que existía una diferencia de género, es decir, sí hacían una distinción de los tipos de trabajo que se realizaban del tipo de formación que se realizaba al interior de, de la educación de los niños. Bien, las clases altas, ¿no? Utilizaban ayos y ayas. ¿Qué son los ayos y qué son las ayas? Bueno, los ayos, ¿no? Es un término que se utiliza para designar a las personas que están, bueno, son criados, ¿no? Son criados, generalmente aparecen en las clases altas, son criados que están encargados de la formación, ¿no? Y del cuidado de los niños. Se cuenta en este códice que en varias ocasiones, pues los que les enseñaban e instruían a los niños acerca de los modales que debían tener frente al pueblo, frente a la sociedad, saludar a la gente, reverenciar a los ancianos, etcétera, etcétera, se nos dice que lo aprendían fundamentalmente de estas personas, ¿no? De las personas que tenían eh, la responsabilidad de cuidarlos. Y por supuesto, bueno, debemos, eh, como hoy, ¿no? Las personas que podían financiarse, pagarse, eh, una persona que estuviese exclusivamente dedicada al cuidado de los niños, bueno, pues debería tener cierto ingreso, ¿no? Y entonces esto casi siempre era privilegio, ¿no? Un privilegio de las clases acomodadas. En el caso, por ejemplo, de las jovencitas, ¿no? Eh, tenían personas que las cuidaban, en este caso, ayas,
para cuidar su virtud. Recordemos que en los pueblos indígenas, bueno, es un tanto, no es igual que como la visión occidental, la cuestión de la virtud no es igual que la cuestión que nosotros vamos a ver. Más adelante vamos a ver algunas cuestiones que nos señalan, por ejemplo, que no necesariamente es como nosotros nos lo imaginamos o como nosotros nos contaron, ¿no? Entonces, veamos más adelante. Entonces, existían, ¿no? Existían estos niños. Los códices también nos señalan eh, que existían castigos corporales, ¿no? Y vamos a ver que los pueblos náhuatl, o nahuas, eran verdaderamente unos pueblos muy rudos. Recordemos, por supuesto, ¿no? En esta dinámica eh, de la leyenda, ¿no? De la leyenda del origen de los pueblos náhuatl, ellos vienen de peregrinar en el desierto, es decir, recordemos que a ellos su Dios les dice que salgan a buscar una tierra prometida, andan vagando y en medio del viaje les dicen, ¿no? Les dicen que van a encontrar un ave, ¿no? Un águila devorando una serpiente, eh, ¿no? Sobre un nopal en un islote, una cosa así. Y suponemos que esta vida en el exilio, esta vida en el peregrinaje los vuelve muy rudos, aunque bueno, en esta época debemos saber y debemos imaginar que la vida pues era ruda, ¿no? O sea, no existían cosas como los derechos humanos o los derechos de la infancia, o etcétera, etcétera. Entonces, la vida ruda, ¿no? Necesariamente ruda, porque la situación era agreste y demás. Entonces vamos a ver, ¿no? Que en ocasiones los diversos códices, perdón, hacen referencia a criar con palo o con la piedra, o bien con el agua fría. Normalmente, digo, se utilizaban esta expresión se utiliza de manera metafórica, pero hace referencia a la rudeza con la que se criaban y con la que se manejaba la crianza de los niños. Es decir, y bueno, en cuestión de los castigos corporales, pues no existía, vaya, no reparaban en la cuestión de los castigos corporales. Y ahora explicamos por qué. Justamente los golpes, ¿no? Los golpes eran comunes, ¿no? Este, también era además de manera común acostar a los niños en la tierra mojada o hacerles cortes en las orejas como castigo. Obligarles a inhalar humo acre de chiles puestos a las brasas. Si alguno de nosotros, por ejemplo, digo, esta cuestión de los chiles, pues nos podemos imaginar, ¿no? Cuando en la cocina nuestra mamá o nuestra esposa o alguien que esté cocinando pone a asar chiles y ese chile es muy picante, pues el humo nos lastima. En ocasiones incluso debemos salirnos de la casa, debemos salirnos de la cocina, debemos abrir las ventanas para ventilar el cuarto por lo duro que es este humo. Pero bueno, era un castigo común entre los pueblos indígenas. Bien, una de las casas o una de las escuelas que vamos a ver se llama Casa de los Jóvenes o Telpochcayi, ¿no? Y esta casa, ¿no? Nosotros suponemos que los niños, los jóvenes, asistían de 3 a 4 años. Eso es lo que duraba su formación. Y era propio
de los hijos de los Macehualtin o plebeyos. Debemos recordar que existían diversas clases sociales en la sociedad azteca, en la sociedad náhuatl, que, por ejemplo, dividía, ¿no? O sea, los Macehualtin eran aquellos, la traducción más o menos de Macehualtin es el que trabaja con las manos, ¿no? Entonces, estamos hablando seguramente de terratenientes, de personas dedicadas al campo, ¿no? O sea, pero no completamente, este, eh, dependientes, ¿no? O sea, sí pertenecían a esta comunidad este, del barrio, ¿no? O sea, sí tenían, sí pertenecían, perdón, al Calpulli, pero digamos que poseían, ¿no? La posesión de la tierra o el permiso para trabajar la tierra eh, los hace diferentes, ¿no? Hay otras clases sociales que, por ejemplo, no tienen ni permiso, ¿no? Ni permiso para trabajar la tierra. Entonces, cuando hablamos de los Macehualtin, pues sí estamos hablando, sí, un sector numeroso de la población, pero un sector eh, con recursos, ¿no? O sea, no eran los pobres, ¿no? Sino que eran personas, sí, de menor rango, pero no eran exactamente los pobres. En esta escuela, vamos a ver que la formación le da énfasis a, a un entrenamiento militar. Primero, por ejemplo, aprendían a soportar el peso cargando troncos en la espalda. La formación física era de suma importancia en esta cuestión, pues porque estaban formando este, guerreros, ¿no? Llevaban las vituallas y marchaban a la saga de los batallones. Las vituallas, ¿no? Las vituallas son todas estas cosas, todos estos este, neceseres, ¿sí? Todas las cosas que se necesitan para preparar la comida y principalmente en los ejércitos, ¿no? Entonces, los Macehualtin tenían una formación, por supuesto, en la escuela, pero si existía una contienda militar, pues los niños de esta escuela, del Tepochcali, tenían que echar mano, ¿no? Y entonces seguramente eran los que cocinaban, los que, ¿no? Los que preparaban, ¿no? Conseguían, cocinaban, cortaban, picaban y finalmente alimentaban a los ejércitos. Eso los iba acercando precisamente a la labor que ellos iban a tener dentro de la sociedad y que, bueno, de alguna u otra forma les permitía tener vaya, más contacto con esta cuestión. De manera posterior, ¿no? En una siguiente etapa, pues participaban en el aseguramiento y la conducción de los prisioneros. Y ya por último, ¿no? En la última etapa de su formación, pues esperaba que ellos mismos tomaran algunos cautivos, lo cual ejecutaban primero actuando en equipos y para terminar su formación acudiendo cada uno en busca de su propio prisionero. Recordemos que la función de la guerra, de la guerra mesoamericana no era necesariamente el, el matar. Recordemos que la visión mesoamericana de la guerra es una visión distinta a lo que vamos a ver entre los pueblos occidentales. Los pueblos mesoamericanos, la guerra florida, ¿no? De la que muchas veces hemos escuchado, tiene como función principal capturar prisioneros. Y justamente en ese sentido, claro, no, tampoco crean que la muerte no era el último objetivo de la guerra, ¿no? Porque efectivamente, porque se buscaban prisioneros, algunos
sí para volverse esclavos, ¿no? Para servir en las casas, para trabajar en los campos, pero otros eran algunos para ser sacrificados, ¿no? Para ser sacrificados en los rituales religiosos y demás. Entonces, recordemos que son las religiones mesoamericanas, ¿no? Son muy, muy propias a esta situación. Entonces, el prestigio que se podía obtener en el ejército era a partir de la cantidad de prisioneros que se pudiesen obtener. Entonces vamos a ver que es una visión distinta de la guerra. Repito, sí, ¿no? O sea, sí, existía muerte y existía destrucción en la guerra mesoamericana, pero el fin último, el mecanismo era la obtención de prisioneros. Y entonces decíamos, en esta etapa, pues los jóvenes, ¿no? Iban en grupo a capturar prisioneros. Y de manera posterior, ya en las últimas etapas de su formación, pues lo que se pedía o lo que se solicitaba era que buscaran o que tuvieran ellos mismos que capturaran prisioneros. Bien, algo que es muy interesante que se tiene en la situación de la educación es que existía el concepto de movilidad social. Y movilidad social vinculado a la escuela, ¿no? Que es una idea que va a surgir hasta de manera posterior, cuando cae el feudalismo en las sociedades occidentales. O sea, estamos hablando de 1700, ahorita estamos hablando de, claro, ¿no? De 1400, 1500. Pero esta idea del ascenso ligado a la escuela, ligado a la formación, vamos a ver que aparece en las sociedades occidentales hasta después de la Revolución Francesa, ¿no? Recordemos que la Revolución Francesa lo que hace es, si bien ya estaba a punto de morir el feudalismo, la Revolución Francesa y las diversas reformas legales napoleónicas lo que hacen es exterminar el feudalismo. Y bueno, ¿no? Recordemos que el feudalismo es una etapa de la historia principalmente estamental, en donde existen reyes, en donde existen reinas, príncipes, duques, ¿no? Toda esta aristocracia en la cual se nace, ¿no? Es un sistema de castas. Tú naces y entonces le hagas como le hagas, si no naces, entonces no perteneces a la aristocracia, ¿no? Tienes que tener este linaje, esta sangre azul que popularmente se dice. Entonces, vamos a ver que en la sociedad azteca era distinto. El ascenso, decíamos, social estaba directamente ligado a la escuela. Los, eh, los guerreros valientes vivían con honores y beneficios superiores a los de un plebeyo, cualquiera, aunque también expuesto a grandes riesgos. Decíamos hace rato, sí, el fin último de la guerra era obtener prisioneros para el sacrificio, pero bueno, pues el otro soldado no se iba a dejar, ¿no? No se iba a dejar, ¿cómo se llama? No iba a dejarse caer prisionero, entonces iba a vender su libertad este señor muy cara. Si yo lo quiero aprisionar para después sacrificarlo, pues entonces el otro guerrero no le queda otro camino más que matarme o intentar matarme en dependencia de mi habilidad. Entonces vamos a ver cómo esta cuestión sí existe, ¿no? Entre más valientes fuese el guerrero, mayores privilegios existen, mayores, ¿no? Mayores cuestiones se le dan.
Bien, dentro de las acciones, dentro de las tareas que tenían estos guerreros o estos personajes que asistían a estas escuelas, pues eran barrer, ¿no? Vamos a ver que, por ejemplo, nosotros hemos perdido, ¿no? O bueno, no es que hemos perdido, nos quitaron al final. Pero bueno, no se trata aquí de ventilar traumas, ni de ponernos, claro, ¿no? Esto de parte del estudio de la historia del México antiguo, no se trata en ningún momento de, de tener autocompasión, ¿no? Pobrecitos nos quitaron, pobrecitos nos, este, nos echaron a perder, ¿no? Etcétera, etcétera. Que ojo, influye mucho, ¿no? Influye mucho los procesos violentos que vamos a ver, pero fundamentalmente tenemos que decirlo, este, se han perdido algunas cuestiones de la visión indígena. Por ejemplo, vamos a ver que barrer en los pueblos indígenas era un acto de penitencia, ¿no? Esta valoración del barrer es un acto de penitencia. Recordemos la leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli. La leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli nos menciona que su madre, Coatlicue, que es una sacerdotisa, es la madre de Goyosaustli, la luna. Esa es la madre de los 400 del sur, de las estrellas. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de la madre de personas importantes en el mundo náhuatl. Ahora, Coatlicue, la traducción de Coatlicue sería algo así como la que tiene serpientes en la falda, ¿no? Y si vemos la representación de la diosa Coatlicue, efectivamente, ¿no? Tiene serpientes, tiene una falda de serpientes, ¿no? La de falda de serpientes. Eh, Justo antes de quedar preñada, embarazada de Huitzilopochtli, estaba barriendo el templo y cae una bolita de plumas preciosas, hermosas. Recordemos que para los pueblos indígenas también el plumaje o la plumería es muy importante. No solamente es un mero adorno, no es un mero adorno, tiene una significación bastante importante. Entonces, como muchas otras cosas. Entonces, Coatlicue estaba barriendo el templo, estaba haciendo penitencia. Cae la bolita de plumas, unas plumas muy hermosas, tan hermosas que Coatlicue las toma y las mete en su delantal y ella continúa barriendo. Entonces vamos a ver cómo existe una dinámica religiosa, ¿no? Es una penitencia, es un acto de humildad. Entonces, las personas que estudiaban en esta escuela, en el Tepochcali, barrían, ¿no? Barrían las calles, barrían los templos, etcétera, etcétera. Otra de sus tareas era encender el fuego, presentar ofrendas y hacer algún tipo de autosacrificio. Bien, vamos a ver que en esta escuela hay múltiples evidencias de que la vida no era tan dura. Había jóvenes, por ejemplo, que podían comer en sus casas, ¿no? O sea, iban a la formación a esta escuela y que podían ir a sus casas a comer. Algunos, por ejemplo, se menciona en algunas referencias que dormían, ¿no? Que algunos muchachos tenían amigas con las que dormían. Eh, claro, ¿no? Cuando hablamos de estos aspectos, pues decimos es consistente con la práctica de escoger la pareja e iniciar vida común antes del matrimonio. Decíamos hace rato que la cuestión de la virtud no necesariamente era una cuestión, o más bien es una cuestión que se empata con la visión occidental que nosotros tenemos.
vamos a ver que las cuestiones de virtud, las cuestiones de la pareja y de la vida en matrimonio, obedecían a otras dinámicas que por supuesto son tema de otra clase, ¿no? La sexualidad que se vive dentro de las comunidades indígenas es una sexualidad distinta, diferente, es una conceptualización diferente de lo que nosotros podemos observar y practicar en nuestras sociedades occidentales, ¿no? De hecho, por ejemplo, persisten hoy, ¿no? En algunas comunidades indígenas zapotecas, eh, digo, para que nos pongamos, para poner un ejemplo, ¿no? De lo que todavía persiste. En hay comunidades, existen comunidades zapotecas en el estado de Oaxaca que tienen una práctica que se denomina, bueno, no es una práctica, sino hay un concepto que se denomina mushe, mushe con X, M-U-X-E, mushe. La traducción del zapoteco al español de mushe sería el mejor de mis hijos. Y resulta que esta práctica o este concepto designa o se utiliza para nombrar aquel hombre que se siente mujer, que se siente, que se viste y que actúa como mujer. Y vamos a ver que en estas comunidades zapotecas no existe una valoración del, de la transgeneralidad. Es decir, que no existe este proceso traumático que nosotros denominamos aquí, nosotros los occidentales, salir del closet, ¿no? No existe. ¿Por qué? Porque, bueno, repito, el mismo concepto es el mejor de mis hijos, ¿no? O sea, de entrada, el concepto nos da una valoración totalmente positiva, ¿no? Porque, bueno, en las sociedades occidentales, las sociedades como las que nosotros vivimos, existe una valoración negativa de aquellos que nacen con una identidad biológica y que de alguna u otra forma la identidad pues de la orientación sexual no es la misma que la identidad biológica, lo cual es un conflicto muy grande, traumático y que además, traumático y confuso para la persona que lo vive y traumático y confuso cuando sale, ¿no? Cuando se hace público esta cuestión. Pero decíamos, ponemos ese ejemplo para ver cómo las concepciones del mundo indígena son distintas a lo que nosotros hoy como sociedades occidentales tenemos. Sin duda, algunas comunidades indígenas siguen persistiendo con sus prácticas, como esta que les contaba. Pero bueno, entonces era común, ¿no? Esta cuestión de empezar a hacer vida marital o empezar a hacer vida de pareja antes del matrimonio era común, no era tan espantado ni tan azotado el asunto. Tal cosa ocurría incluso antes de que hubiesen abandonado la escuela, es decir, antes de que terminasen su formación. Bien, existe una valoración y una vinculación de que los muchachos que venían a estas escuelas, por el tipo de extracción, pues eran muchachos vulgares y groseros. En los códices, ¿no? Se denominaba que usaban palabras gruesas de ave, es decir, groserías, ¿no? Eran groseros estos muchachos. Claro, seguramente por el tipo de extracción que mencionábamos hace rato. Bien, vamos a ver que la educación no solamente tenía que ver con las cuestiones de la batalla, con las cuestiones de la guerra, sino que también se buscaba complementar la educación de los muchachos que trabajaban, perdón, que estudiaban en el Tepochcali, eh,
para, ¿no? Para utilizar, o sea, los utilizaban también como mano de obra en las obras públicas, como diques, edificios, chinampas, o en la reunión nocturna para participar en las jornadas de danza. Es decir, no solamente era una educación para la individualidad, sino que era una educación para la colectividad. Es decir, no solamente se buscaba el interés individual, sino que se buscaba que tuviera el estudiante una vinculación con su sociedad, porque finalmente pertenece a ella, que es parte de las nuevas filosofías que hemos estado, que seguramente ustedes irán entrando en contacto. Entonces, se buscaba eso, ¿no? Se buscaba que se tuviese un contacto mucho mayor. Bien, pues bueno, eso es todo por la sesión del día de hoy. Este, por favor, les pido que estén atentos a la tarea y pues nos estamos conectando la próxima clase. Muchísimas gracias. Hasta luego.